El siguiente video es nuestra presentación de caso para la materia patokinesiología sobre una lesión raquiomedular. Nuestro grupo está compuesto por Laura González, Santiago Roncancio, Gabriela Meléndez y quienes habla Wilson Urrego. Bueno, para comenzar con el contexto tenemos a un hombre de 46 años, su idioma natal es español y su ocupación es constructor y también trabaja en oficios varios. Su historial social, esta es una persona con 5 hijos, tiene una pareja sentimental actual y además de esto pues es separado. El ambiente de vivienda pues no es especificado, así que pusimos que no aplicaba. Como facilitadores tenemos el seguro médico empresarial, lo que es el ARL y la familia, dispositivos de asistencia como lo son la inmovilización con cabestrillo y la férula pulmonar y una cánula nasal. Él también tiene acceso a servicios de salud como el tratamiento médico. Allí le realizaron radiografías, un TAC, tomografías y laboratorios, lo que facilitaron el diagnóstico. Además de esto, también se le hizo procedimientos quirúrgicos como la toracotomía, en la cual se drenaron 500 mililitros de sangre por la cavidad torácica. También se presentó una reducción de las fracturas en las vértebras T4, T5 y T6. Sus barreras son el cambio drástico que le ocasionó el accidente y la limitación física, ya que se volvió dependiente. Su potencial máximo alcanzable, nosotros queremos buscar tener una mayor dependencia con transcurridos los tratamientos y de esta manera ya se vuelva netamente independiente. En la parte de revisión por sistemas encontramos los sistemas de músculo esquelético, cardiovascular, respiratorio, nervioso y tegumentario. Iniciando por el músculo esquelético, encontramos las múltiples fracturas que presenta el paciente debido a la caída que tuvo. Encontramos las múltiples fracturas en todas las apófisis desde C5 a T4. Algo importante es la fractura inestable de T5 que encontramos aquí, puesto que el paciente pierde sensibilidad aproximadamente desde T4 a T5. Posiblemente esta es la vértebra que nos genera el trauma raquiomedular completo. Tenemos fracturas en los arcos costales, tenemos una fractura inclusive en el quinto metacarpiano de la mano izquierda. Tenemos en la parte de la fuerza, en cuanto a miembros inferiores, cero fuerza, sensibilidad táctil también está ausente y el dolor también está ausente. La respuesta se ve disminuida en cuanto a los estímulos que se presentan. En cuanto al elemento cardiovascular, tenemos mala progresión de la onda R en el ritmo sinusal. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no tenemos un ritmo normal, es decir, el ritmo sinusal se ve alterado. Tenemos dificultad probablemente en el corazón para contraerse, por lo que hablaríamos ahí de la parte de la onda R. Inclusive se puede hablar de un problema de cronotropismo incluso debido a que el corazón ya no está siguiendo los mismos tiempos. En la parte respiratoria tenemos una disminución del oxígeno y esto se traduce también en un neumotórax. El paciente tiene una cánula nasal al 28%. En cuanto al sistema nervioso, encontramos la pérdida de sensibilidad en miembros inferiores. Específicamente tenemos una pérdida de sensibilidad desde T5 hacia abajo. Tenemos arreflexia en miembros inferiores. Esto se debe al trauma raquiomedular, que es de hacia A. Tenemos también un hematoma sublaminar y tentorial subdural. En cuanto a tegumentario, tenemos múltiples hematomas, a decir verdad. Por ejemplo, el hematoma prevertebral y paravertebral. Tenemos hematoma sublaminar, lo mismo que había mencionado en cuanto al sistema nervioso. En cuanto a estos hematomas, el problema es que nos genera una compresión de las aurículas izquierdas. Y en cuanto al hematoma sublaminar, tenemos acumulación de lactato y destrucción tisular. Siguiendo con el enfoque del curso de vida, primero tenemos la trayectoria
que nuestro paciente es un ex esposo, padre de 5 hijos, vive con su pareja actual y está en unión libre y se dedicaba a la construcción y oficios varios. Es un adulto medio de 46 años de edad. En la transición tenemos que hubo cambios en su condición actual de salud por la caída de 9 metros. Esto ocasionó un trauma raquimedular, polifracturas, hematomas, dolor, arreflexia y una motoras menor al 10%. En sucesos vividos tenemos que fue un constructor, se casó una vez y se divorció y tiene una nueva pareja sentimental y es padre de 5 hijos. En ventana de oportunidades tiene acceso a servicios de salud como tratamientos y rehabilitación y además cuenta con un apoyo familiar. Y por último, en efectos acumulativos, la sintomatología que afecta al estado de salud actual. Además tiene antecedentes quirúrgicos, un procedimiento desconocido en los miembros inferiores y un antecedente médico de síndrome coronario agudo. Seguimos con la promoción y prevención. En promoción tenemos que se le da la información recibida del traumatismo por cada profesional de la salud hacia el paciente y sus familiares. En prevención tenemos que se le hace la aclaración sobre las consecuencias del traumatismo raquimedular que es causado por la caída de 9 metros. Esta se divide en 3. La primera es primaria, que está relacionada con los factores de riesgo que se pueden presentar en su trabajo como constructor. Secundaria, recibe atención médica con tratamiento e intervenciones quirúrgicas relacionadas al diagnóstico médico actual. Y la tercera es una rehabilitación que recibirá posterior a su salida del hospital. A continuación tenemos la CIF. Lo primero que encontramos es funciones. Acá la primera que tenemos es B444, que son funciones respiratorias, B730, funciones relacionadas con la fuerza muscular, B210, que son funciones visuales, B110, que son funciones de la conciencia. En estructura tenemos la primera, S110, que es estructura del cerebro, S430, estructura del sistema respiratorio, S120, que es médula espinal y estructuras relacionadas, y S410, estructuras del sistema cardiovascular. En actividades y participación tenemos de 859, que es trabajo y empleo, otro especificado y no especificado, de 298, tareas y demandas generales y otras especificadas, y de 220, que es llevar a cabo múltiples tareas. Por último tenemos los factores ambientales y contextuales, que es E135, que son productos y tecnología para el empleo, E310, que son familiares cercanos, E515, servicios y sistemas y políticas de arquitectura y construcción. Continuando con el modelo patocinesiológico, en el control motor vamos a empezar con las teorías de control motor. Tenemos principalmente 3 teorías: la teoría ecológica, teoría de sistemas y teoría refleja. Iniciando desde arriba, por la teoría ecológica tenemos la incapacidad que se genera en el caso de este paciente con una lesión raquimedular de hacia A, de moverse por cualquier lado. Ya no tiene control de parte del tronco, ya no tiene control de miembros inferiores, por lo que los desplazamientos no se dan de la misma manera que se hacían antes. Va a depender toda su vida ahora de una silla de ruedas o incluso de la ayuda de otra persona para moverse. Lo que ocurre aquí es que la persona va a empezar a depender de cada lugar para poder desarrollarse. Por ejemplo, en el caso de las rampas para personas de silla de ruedas, se requiere que sea una rampa bien diseñada, inclusive en un puente, los que normalmente encontramos en Colombia, nos damos cuenta que son demasiado inclinadas y una persona no sería capaz de subirlos. En cuanto a la teoría de sistemas, tenemos que un sistema afecta al resto de sistemas. En este caso, el sistema modulador, sistema nervioso, afecta a todo el resto de sistemas. La afección empieza directamente en el control motor, en la parte del sistema musculoesquelético,
porque se genera una atrofia o hipotrofia en la musculatura desde el tronco hasta los miembros inferiores. Por la falta de impacto también se desarrolla una disminución en la densidad ósea, se genera un desacondicionamiento físico, por ende todo se ha afectado en cuanto al sistema pulmonar. Nos damos cuenta de que hay dificultad en ciertos músculos, puesto que no están inervados, no tenemos parte de músculos accesorios tales como podría ser bien el recto abdominal, parte de los intercostales, que facilitan lógicamente la respiración. En cuanto a la teoría refleja, encontramos una reflexia en miembros inferiores, ya no se presenta ningún tipo de reflejo. ¿Por qué? Precisamente porque tenemos un ARGIA A. No viaja ningún tipo de estímulo, no tiene sensación ni respuesta motora. Esto quiere decir que tenemos, como dice aquí, una alteración en la información del arco reflejo y tenemos una falta finalmente de fuerza propiocepción en los miembros inferiores. Bueno, pues por otra parte tenemos el aprendizaje motor. Bueno, en este caso nos basamos en la teoría de Fisifact. ¿Por qué en esta teoría? Bueno, esta teoría tiene 3 etapas, ¿no? Entonces la primera etapa, que es la etapa cognitiva, que es como la percepción de la información que tiene el paciente. O sea, es como cuando el paciente recibe esa información teórica. Ya la segunda etapa es como la etapa asociativa. Se produce cuando la información es recibida y se genera un movimiento. Entonces es como el ajuste que se genera al momento de tener esa teoría y llevarlo a la práctica. Y por último tenemos la etapa automática, que se hace el movimiento con todo el control, la actividad, y pues ya se hace de manera más autónoma, ¿no? Bueno, ya teniendo en cuenta esto, pues podemos evidenciar que el paciente se encuentra en una etapa asociativa. Asociativa. Porque el paciente sabe la teoría de los movimientos. Se encuentra en una etapa cognitiva, ya que el paciente sabe realizar los movimientos, pero no puede hacerlos debido a su condición actual de movimiento. Entonces en este caso es lo que se puede hacer es tener en cuenta como los movimientos que puede llegar a hacer para trabajar en ellos. Y pues por último, pues escogí esta teoría principalmente porque parece que es la más acertada, teniendo en cuenta el tipo de lesión y como su mecanismo de acción, su mecanismo el mecanismo en el que se produce esta lesión. Pues eso sería el aprendizaje motor. En cuanto al elemento modulador, tenemos de manera sencilla el trauma raquimedular. Esto lo podemos desglosar en varias partes y iniciarnos desde esta parte. Entonces tenemos como definición de un trauma raquimedular que es una interrupción brusca de la conducción nerviosa medular. ¿Qué ocurre? Que ya no se transmite ese impulso nervioso y se compromete un montón de cosas. Parte muscular, parte incluso de, puede ser respiración, funciones fisiológicas, parte de esfínter. Entonces es bastante complicado. Tenemos comprometidas motoneuronas, es decir, por esta parte, una falla en el nervio periférico. ¿Qué ocurre? Que el reflejo o el estímulo no llega a la parte de las motoneuronas distales y no hay una respuesta por esa parte. Entonces se podría decir incluso que tenemos un daño en las raíces motoras, aunque sería más relacionado a la parte de motoneurona distal. En cuanto a la motoneurona inferior, tenemos una parte importante que es la pérdida del tono muscular, porque no hay contracción. Aquí se deberían hacer terapias como cinesioterapias o distintas cosas para
prevenir una pérdida también de masa muscular temprana. Tenemos pérdida de control de los esfínteres, como bien dice aquí el esfínter anal, y la ausencia de reflejo espinal. Tenemos una disminución, es decir, ausencia de la sensibilidad, por lo que sería un compromiso mixto. Tenemos comprometido actividad refleja somática, es decir, los reflejos que se ocurren cuando hay un tipo de golpe o accidente. Se puede relacionar incluso con el arco reflejo. Tenemos ahora un mal funcionamiento de nervios pélvicos. Esto está relacionado ahora con el sistema parasimpático. Y este es el que se encarga del control de la regulación de las evacuaciones fisiológicas. Como bien decíamos, no tiene control de esfínter anal. Esta lesión en el sistema nervioso central es básicamente una inhibición del potencial de acción. Tenemos una alteración en el control neurológico. Tenemos una pérdida de la modulación simpática. El sistema simpático, en cuanto a la parte cardíaca, es el que hace que suba la frecuencia cardíaca, tanto como la intensidad de los latidos del corazón. No tenemos el estímulo no viaja de manera completa por toda la espina, la médula espinal, y eso es lo que hace que tengamos una afección. Siguiendo con el elemento sostén, en cuanto a la parte cardíaca, nuestro paciente presentó una hipovolemia. Esta se clasifica como hipovolemia hemorrágica, ya que pues nuestro paciente perdió más del 10%. Esta genera una interrupción en la homeostasis y esta pues se manifiesta de manera con la presión arterial baja y con la baja volemia. Estas dos generan dos receptores, ya sea en el riñón, que genera una liberación de la renina, activando de esta forma el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esta actúa en la sangre por medio del angiotensinógeno y genera también una síntesis en la angiotensina, pues de la sangre. Esta se evidencia por dos medios: por la corteza suprarrenal, por medio de la síntesis aldosterona, que hace que el riñón retenga el sodio y el agua, manteniendo de esta manera pues la volemia, o la vasoconstricción sistémica. Esta se ve generada por el hipotálamo y la neurona apófisis. Estos dos secretan una hormona una hormona antidiurética, que lo que logra es reabsorber y producir. Entonces reabsorbe el agua libre en el tubo recolector renal y produce pues la vasoconstricción. Con el sistema renina-angiotensina-aldosterona sacamos aquí la angiotensina 1 por medio de la enzima convertidora, pues se convierte ya en la angiotensina 2. En la AT1 pues se convierte en la aldosterona, lo que genera una retención del agua y del potasio, aumentando la volemia. Además de esto, pues también estimula el sistema nervioso simpático, la frecuencia cardíaca y su contractilidad, generando de esta manera el gasto cardíaco. Cuando aumenta la volemia se realiza una vasoconstricción, lo que aumenta la resistencia de las vasculares sistémicas, generando así la presión diastólica. Estas dos dan como resultado a la presión arterial media. Siguiendo con los receptores, ya vimos que uno era por parte del riñón, ahora vamos a ver por otro por el parte de los carotídeos y los aórticos. Estos detectan una caída de los impulsos nerviosos, enviando señales al hipotálamo y la neurohipófisis y pues a la médula suprarrenal. Esta última pues secreta las catecolaminas en la sangre, produciendo la vasoconstricción sistémica y los efectos cronotrópicos e hipotrópicos. La vasoconstricción trabaja con la volemia y las resistencias vasculares sistémicas, y dando así como resultado la perseveración de la presión arterial media. Esta genera un retorno de la homeostasis por mecanismos compensadores. De esta manera pues se va a aumentar un poco la homeostasis del paciente. En la parte pulmonar encontramos que nuestro paciente tiene un hemonemotórax, lo que quiere decir que tiene sangre y aire en los pulmones. Vamos a desplegarlo primero por el hemotórax. Este es causado por las fracturas costales, lo que generaron una ruptura en la pleura parietal, generando así pues la entrada del aire en el espacio pleural,
colapsando de esta manera pues el pulmón. Esto también tiene una respuesta respiratoria con el acúmulo de sangre, lo que va a generar que las pleuras pierdan la presión negativa, volviéndolas pues de esta manera positiva. Estas van a tener una distensión en la pleura, logrando así la perforación y la ruptura de los vasos. Ya vamos a seguir con ese lado. El hemotórax también da una respuesta hemodinámica, lo que quiere decir que la cantidad de sangre perdida y la velocidad con que se pierde pues va a ser con mayor respuesta. Esta respuesta hemodinámica genera también la hipovolemia. Por eso pues están tan relacionadas las dos. Siguiendo con el neumotórax, este se clasifica como traumático cerrado por las fracturas costales, lo que ocasionaron la perforación del parénquima pulmonar. El traumático cerrado, pues también genera un aumento brusco de la presión intratorácica, generando de esta misma manera el parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar también ayuda o también está involucrada en la ruptura de los vasos, ya sea en la pleura parietal visceral pulmonar, en la tráquea o en la aorta torácica. El neumotórax es causado por la atalaxia por la comprensión del colapso de los alvéolos pulmonares. Generan una poca oxigenación en los capilares y también los alvéolos pulmonares pues generan que no haya intercambio gaseoso. Entonces los gases, por este no intercambio gaseoso, los gases quedan atrapados dentro del alvéolo, generando de esta manera pues el taponamiento de los bronquios, generando así pues una hipoxia alveolar. Esto da como resultado la reabsorción alveolar. De igual manera pues la poca oxigenación que entra en los capilares van a generar la vasoconstricción y dan como resultado pues la reabsorción alveolar. Esta reabsorción alveolar ocasiona una obliteración parcial de los bronquios y una desviación del flujo sanguíneo. Esta desviación del flujo sanguíneo lo que va a lograr es conservar el equilibrio entre la ventilación y la perfusión por medio de un alvéolo profundo. Esta conservación se logra a través de dos canales o dos poros. Se encuentra el poro de Kohl, que va a permitir pues la interacción entre un alvéolo y otro, y los canales de Lambert, que permiten la comunicación entre los bronquios y los alvéolos. Bueno, también observamos que el neumotórax va a provocar una inestabilidad de la caja torácica, pero en este momento pues ya nos vamos a meter un poco sobre el elemento básico. Seguimos con el elemento base. Lo primero que vamos a encontrar es que el neumotórax, que estaba en el elemento sostén, provoca una inestabilidad de la caja torácica, que esto es causado por fracturas en los primeros arcos costales. Esto genera una incapacidad para mantener la respiración normal, además que tiene un dolor fuerte y prolongado. Seguimos con fractura de base del quinto metacarpiano. Esto provoca una flacidez muscular, además de la pérdida de la movilidad en la mano izquierda, con temperaturas bajas y además del dolor en el metacarpiano. Esto genera complicaciones para abrir o cerrar la mano y imposibilidad de manipular y coger objetos. Fractura del omoplato derecho. Este presenta moretones, hinchazón, dolor intenso cuando mueve el brazo, además que tiene debilidad, entumecimiento y una sensación de hormigueo en el hombro y en el brazo, y los huesos se salen de su piel o no tienen una apariencia normal. Y la última fractura que tuvo es fractura de las apófisis espinosas desde C5 hasta T4, que está provocando dolor intenso que puede empeorar cuando se mueve, tose o respira, además de sensación de adormecimiento, hormigueo o debilidad de los músculos.
Esto genera una disminución de la amplitud de los movimientos alrededor del área afectada de la columna vertebral. Con dolor en la palpación, hinchazón y posibles moretones, daños en la médula espinal, y dependiendo del nivel del daño puede desencadenar parálisis temporal o permanente en la zona afectada. Y pues en este caso pues nuestro paciente no tiene parálisis. Seguimos con la clasificación de su fuerza muscular, que es 0. Esto genera una ausencia de contracción muscular en los miembros inferiores, primero porque el potencial de acción no transmite adecuadamente el estímulo al interior de los músculos. Acá la actina y la miosina no cumplen su función, el estímulo se bloquea y pues el músculo pierde su capacidad contráctil y por ende no hay movimiento. También por la paraplegia que presenta el paciente, que genera un aumento del tono muscular o espasticidad. Además que el paciente tiene que estar en silla de ruedas para poder movilizarse. Esto provoca dolor crónico, úlceras por presión, espasmos musculares y depresión relacionado con el elemento cognitivo, que conlleva un aumento de la resistencia de movimientos pasivos. Y según la revisión del sistema, según Asia, el nivel de la lesión está en T4, por lo que solo hay movimientos reducidos en los miembros superiores, y con la ayuda del TAC y tomografía se detecta que pues la paraplegia es causada por el trauma raquimedular, pues que es causado por el accidente. Bueno, también otra ausencia de contracción muscular en los miembros inferiores es por la atrofia muscular por desuso, debido a la pérdida de masa ósea que está relacionada con la osificación, además que presenta metabolismo oxidativo por la inactividad de cambios enzimáticos y por la disminución de la fosfocreatina y el glucógeno. Buenas tardes, mi nombre es Santiago Roncancio y el día de hoy vengo a explicar sobre el elemento biomecánico de la lesión del trauma raquimedular. Bueno, como principal instancia lo que nosotros decidimos evidenciar fue la fuerza de tracción que hay en alguno de sus tejidos y la compensación de las cargas o la compresión que hay en varios de estos. Como primera característica, lo que nosotros decidimos dar a conocer fue la fase plástica de los tejidos. ¿A qué queríamos llegar con esto? La fase plástica es la fase donde los tejidos ya no soportan esa carga. Hay dos fases, la fase elástica y la fase plástica. La fase elástica es donde el tejido soporta la carga y vuelve a estar en su estado de homeostasis, ¿correcto? Pero cuando hay una fase plástica, en el tejido ya va a haber una ruptura. Entonces, esa ruptura consta de varias cosas. Entonces, dentro de una de ellas sería la tolerancia o la capacidad que tiene ese tejido para lograr soportar esa carga. Entonces, esa carga puede estar evidenciada o tal vez apoyada por tres factores súper importantes, los cuales son los siguientes: los factores extrínsecos, los factores intrínsecos y entre otros factores. ¿Ok? Entonces, ya sabiendo un poco esto, ya encontramos en los factores extrínsecos, que lo observamos más de una forma biomecánica, ya que vemos como en el paciente algunos de sus tejidos sufren por un cizallamiento. El cizallamiento es una fuerza que se implican dos fuerzas. Entonces lo que va a hacer es que el tejido se sobrecargue y se rompa. Igual que la fricción es cuando el tejido no soporta más esa carga. Entonces, ya viéndolo un poco más desde la parte un poco más fisiológica, podemos ver que en algunos de sus tejidos no va a haber la misma nutrición debido a su presión arterial, ya que en
en los anteriores elementos se explica un poco sobre su flujo sanguíneo, su tensión arterial y su irrigación. Entonces pues se ve un poco afectado por lo mismo. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, podemos ver que dentro de los factores intrínsecos se encuentra algo muy importante, que es la osificación heterotópica, que es lo que pasa en esta osificación heterotópica. Podemos ver que en esta parte se habla que como el conjunto de estos tejidos hacen que ocurra algo que no se esperaba. Entonces, digamos, cuando falla el músculo, cuando falla el hueso, cuando el tejido conectivo está trabajando de una manera que no es óptima, lo que va a ocurrir es que se va a generar una rigidez articular por la falta de movimiento. ¿A qué viene esa falta de movimiento? Lo explicaré un poco más adelante. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, podemos pasar como por los otros factores. Los otros factores ya los podemos encontrar como por ejemplo en el estrés un poco no tanto metabólico, sino en el estrés más cognitivo, como en el estrés mental. Entonces eso es influyente para la recuperación de esos tejidos. Y por otra parte la temperatura corporal. La temperatura corporal tiene que ver mucho, digamos, con la fiebre, con las temperaturas corporales muy bajas. Entonces algunos de los tejidos se pueden debilitar por este tipo de cosas. Entonces, digamos, en este caso es muy importante tener en cuenta esto, ya que en la parte articular de miembros inferiores hay muy poco movimiento o no hay movimiento. Entonces, en este caso no hay movimiento. Pues ya teniendo en cuenta esto, ya pasamos un poco más a las alteraciones posturales. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estas alteraciones posturales? Lo primero que nosotros observamos fue que el paciente va a estar en una posición de cúbito supino por mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La columna va a empezar a hacer una compensación de esas cargas, va a soportar más cargas debido a que va a estar en una constante carga durante mucho tiempo, no va a haber movimiento. Entonces esa columna o esa espalda se va a ver súper recargada. Ya teniendo en cuenta esto, lo que nosotros evidenciamos al ver al paciente en esta posición, podemos observar que va a haber una desviación de la línea media, lo que va a causar una escoliosis debido a las compensaciones que se le van a hacer en sus cargas. Ya viendo esto, ya viendo que no hay movimiento de los miembros inferiores, que hay alteraciones posturales, hay que tener en cuenta que van a haber alteraciones en la marcha, ya que van a haber, como le dije anteriormente, inestabilidad mecánica de la columna. Va a haber ausencia de los miembros inferiores. Los miembros inferiores no van a hacer ningún tipo de movimiento, a lo que no va a haber una contracción. Y como lo explicaban anteriormente en el elemento modulador, no van a haber respuestas de las motoneuronas inferiores, debido a que no va a haber contracción y pues ausencia de estos movimientos de los miembros inferiores, lo que va a generar una atrofia muscular. Entonces, pues debido por la patología que tiene el paciente, que es un trauma raquídeo. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, pasamos un poco a ver cómo esos músculos gravitatorios, como lo vendría siendo el abdomen, los flexores de cadera, como el celíaco, y los paravertebrales, que pues son músculos que permiten tener la posición erguida de la columna. Ya teniendo en cuenta esto, pues vemos que están alterados, y ver que también como estos músculos están alterados, se altera el centro de masa, el centro de gravedad, y ver cómo el paciente pierde su base de sustentación, o bueno, no pierde su base de sustentación, pero ya no la puede utilizar debido a que su postura, sus miembros superiores, sus músculos gravitatorios van a estar totalmente afectados. Ya teniendo en cuenta esto,
basándonos un poco en el caso, como vemos que hay compensación de esas cargas, que hay mucha presión en la columna vertebral, podemos ver que los discos vertebrales van a estar un poco más cargados de este peso, debido a que sus compensaciones van a ser más hacia ellos. Entonces se puede generar una hernia discal u otras lesiones en específico. Esto pues se debe a la distribución de las cargas. Y por último, podemos ver que el paciente no puede generar desplazamientos o sus transferencias de pesos comúnmente debido a la limitación en sus miembros inferiores o a la ausencia de su movimiento. Sus grados de movimiento se van a ver estancados o los van a estar nulos por parte de los miembros inferiores. Y en conclusión, esto sería toda la parte del elemento biomecánico. Hay una distribución de cargas donde la compresión juega un papel importante dentro de los discos vertebrales. Los patrones de cizallamiento de las fases, como se ven evidenciados en este caso, y la ausencia de esos miembros inferiores, como pueden alterar la marcha, la postura y entre otros. Muchas gracias. Bueno, prosiguiendo con el elemento cognitivo, podemos evidenciar que el paciente pues sufre en un estado de estrés y depresión, frustración. ¿Debido a qué? Debido a que sus ideales, sus proyectos, sus metas van a estar totalmente negativas, debido a que está pasando por una situación traumática, y la asimilación de esto pues va a traer cambios drásticos en su vida. Por eso también hay que tener en cuenta la propiocepción que tiene el paciente, cómo se percibe él, qué es lo que siente él, qué es lo que se ve, cómo se ve él. Entonces hay que tener en cuenta varias de estas características, ya que estas características nos permiten saber cómo puede ser el desarrollo de una recuperación óptima. Estas son grandes influyentes para su imagen corporal, para poder realizarle ejercicios de propiocepción, para mejorar ese pensamiento que vaya más hacia lo positivo, que la situación sea más fácil de asimilar, ver cómo más o menos cómo él puede mejorar ese esquema corporal mediante su recuperación. Entonces depende de varias de estas cosas, depende de varias de estas características, principalmente de sus elementos, vienen siendo los elementos físicos, ya como su esquema corporal, cómo él se compone, cuáles son los qué es lo que le está afectando más. Ya vendría siendo otro elemento social, que vendría siendo como compartir un poco con sus amigos, hacer sus actividades de ocio, realizar sus diferentes actividades de ejercicio y demás. Por último estaría como la fase psicológica, como la fase cognitiva, que es ver cómo desde las alteraciones cognitivas, como una depresión, como lo vendría siendo la frustración, el estrés, que son cosas, son patologías que hacen que la recuperación o el proceso que se lleva a cabo sea un poco retrasado por eso mismo.